Muy buenas noches, mi nombre es Alberto Alexander, voy a tener el gusto de dirigir hoy el programa Entrevistando Expertos. Tema de la noche es gestión de la información confidencial. El tema de la información confidencial es algo pues sumamente importante, es algo que está en todos los estándares, prácticamente en cierta medida se habla de privacidad de la información, pero la pregunta es, ¿cómo se gestiona la confidencialidad de la información, su privacidad? Porque hay que pensar un poco cómo ha sido el desarrollo en los últimos 10 años. No pasa mucho tiempo, ¿no? Quizás una pauta importante fue el ISO 29100, ¿no? Año 2011, donde nos habla los 11 principios que se deben de tener para el apoyo veámoslo así, el apoyo a la privacidad de la información, que podrían ser de repente ciertas características que debiéramos de tener. Eso es importante, el ISO 29100, esas características que quizás debiéramos de tener en la empresa para fomentar una cultura hacia la privacidad de la información. Luego, quizá lo más actualizado podría ser el ISO 27701, ¿no? Año 2019, que nos permite formar, es bien importante, crear un sistema de gestión para la privacidad de la información, que es una extensión del ISO 27001 y del ISO 27002, usando la terminología del ISO 27701, unos refinamientos a esto, al estándar 27001 y 27002, y se hace pues que sea compatible con el ISO 27701 y es certificable, ¿no? Y esto permite pues que la empresa tenga un sistema de gestión para el manejo de la privacidad de la información que es prácticamente compatible con la protección de datos o leyes en relación a la protección de datos. Hay temas muy puntuales que a veces se nos pasan para lo que es la gestión de la confidencialidad de la información. Para eso hoy invitamos a nuestro programa a Gustavo Vallejo. Gustavo Vallejo es un visitante a este programa, él estuvo acá con nosotros hace unos meses. Él es ingeniero de sistemas, eh, lleva pues una amplia experiencia en seguridad de información, protección de datos, es auditor líder en seguridad de información, auditor líder en continuidad del negocio, una serie de certificaciones en riesgos y en protección de datos. Y se dedica pues a la asesoría y a la auditoría de estos sistemas donde él tiene pues las respectivas, llamémosle, pericias o habilidades. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Buenas noches, Alberto. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos y aquí gustoso de poder compartir con ustedes. Eh, Gracias, bienvenido, Gustavo. Quizás una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuáles son a tu juicio, las principales amenazas que tenemos a la privacidad de la información? Bueno, justo estaba hablando de esto hace unos días y lo veo de dos enfoques, ¿no? Tanto interna como en la parte externa. Sobre todo en la parte interna, y hay noticias muchos alrededor sobre todo esto, que filtran información y comienzan a filtrar fácilmente porque la organización y en realidad las personas no tienen una conciencia real de la dimensión de lo que representa la información, ¿no? Están muy supeditados a temas físicos, pero todavía el ambiente digital no se entiende, y si no se entiende, pues el resto no se va a poder hacer nada en ello, ¿no? Claro, claro que Eso, sí. eso por un lado, y el segundo, pues los ciberdelincuentes que están pues al acecho de datos de privacidad, datos de propiedad intelectual, datos de tema de soberanía a nivel de defensa nacional, y etcétera, ¿no? Bien, oye, quizás podríamos, se me ocurre, ¿no? Profundizar un poco en lo que es
la generación de la información, que es prácticamente el meollo de la problemática, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso. Esto, esto se empezó con los temas de, no sé si te acuerdas, los mal llamados terminales tontos, ¿no? Que Ujú. uno tenía toda la información centralizada y luego había computadoras que uno podía acceder, ¿no? Y eso básicamente por los costos de los discos duros en aquellas épocas, que ya luego después se comenzaron a ser más asequibles, se comenzaron a poner discos duros, y esto lo que propició fue que se permitiera a los usuarios generar información dentro de sus dispositivos, ¿no? Una facilidad que al final generó un problema, ¿no? Un problema en torno al conocimiento, porque el conocimiento se esparció en la organización a partir de que esta información se encuentra esparcida, ¿no? Tanto es el desorden que al final la organización no tiene un inventario real de cuántos documentos de información cuenta, ¿no? Y si no sabe cuántos tiene, pues no sabe cómo darle la importancia, ¿no? Más o menos un caso que yo por mi cuenta hablaba de que decía, ¿no? Que el 60% de los datos confidenciales que se encuentran en los centros de datos se encuentran esparcidos en esta información por todos los dispositivos, ¿no? Pero luego leyendo un comentario de la gente de Microsoft, ellos alegan algo del 90%, ¿no? O sea, el 90% de lo que uno está protegiendo en centro de datos ya se encuentra diseminado en todas las estaciones de trabajo, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo entra acá el costo de la información? Es que el costo, hay dos perspectivas, ¿no? La primera, que si te acuerdas, esto es un poco bien de historia, que cuando se empezaban a digitalizar la información, ¿no? Y uno lo que podía costear era cuánto me cuesta una persona que esté tipeando, ¿no? Y que esté pasando lo que tenía en físico a digital, ¿no? Claro, Y claro, claro. eso era un costo, ¿no? Pero hoy por hoy, eh, buscan métricas, pero es difícil, pues, ¿no? Es difícil comparar, ¿no? Pero buscan que alguien me diga cuánto vale tu Excel, ¿no? Pero yo siempre les llevo del plano comercial con esta información, cuánto tú eres capaz de producir al año y cuánto es tu expectativa de producir, ¿no? Porque eso lo miras a 3 años, ¿no? Entonces, si con eso sacas $10,000 al año, por 3 serían 30,000 y quizás por un factor más podrías llegar a $40,000, ¿no? Claro. Pero las organizaciones no son conscientes del valor de su información hasta que lo pierdan y con ello pues deviene temas de multas, temas de sanciones, temas de demandas de afectados, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Así es. Claro, Hubo un caso de Capital One, no sé si te acuerdas, hace unos años, el cuarto claro, banco en claro. Estados Unidos, y más o menos después del ataque que sufrieron y filtración de datos, más o menos el equipo legal estimaba que entre demandas y sanciones, estimaban algo de 100 a 150 millones de dólares. Más o menos esa es la manera. Ahora también algunos hablan de ponerle ciberseguro, pero les digo que el ciberseguro no es un cheque en blanco, ¿no? Claro. Oye, ¿y por qué es atractivo para los ciberdelincuentes? ¿Por qué? Porque con eso generan muchas oportunidades de negocio. Primero, que eso lo pueden voltear y vender en el dark web, ¿no? En el Claro, mundo bajo que lo venden, claro, porque ahí está mi nombre, está mis cuentas de ahorros, cuánto gano, ¿no? Que alguien también que puede vender a alguien que haga campañas de phishing, ¿no? Que alguien me puede extorsionar físicamente, ¿no? Me dice, oye, yo sé que tú ganas tanto y págame esta cuota, ¿no? Entonces hay un impacto directo a la privacidad y que por eso es atractivo, ¿no? Y más atractivo porque es fácil para ellos obtenerlo, ¿no? Porque al hacer un ataque no le representa un esfuerzo, pero el rédito es bastante, ¿no? Porque te puede inclusive, hay el concepto de doble extorsión, ¿no? Te robo y lucro, ¿no? O te robo, te lo encripto, te lo secuestro, pero me pagas el rescate, ¿no? Entonces, claro, quieras o claro, no, un me vas a ransomware, pagar, ¿no? claro. Oye, ¿y qué es esto del triángulo del fraude? El triángulo del fraude
es un concepto de Donald Creasy. Es una persona que se dedicaba en Estados Unidos a la investigación de estos temas internos, ¿no? Del fraude, ¿no? Y es interesante porque a veces uno espera a los ciberdelincuentes, pero también hay un delincuente interno o candidato a ser delincuente interno, ¿no? Y esto se basa porque las organizaciones confían que la persona tenga una conducta correcta, ¿no? Entonces, ahí entra tres cosas que se llaman motivación, oportunidad y razonamiento, ¿no? Una motivación tanto interna como externa, ¿no? Interna cuando yo puedo tener un tema personal, como por ejemplo me quedé sin dinero, o porque aposté a algo y me quedé sin dinero, ¿no? O tengo una persona en mi casa en enfermedad terminal y necesito dinero y nadie me presta dinero. No, claro, hay una serie pues, de razones que pueden motivar a la persona, ¿no? Esa es la parte interna. La parte externa, cuando alguien te soborna, ¿no? Oye, te Gustavo, pásame, y esto se ha visto Claro, mucho como claro, espionaje claro, industrial, claro, claro. o te hace una extorsión también, ¿no? Luego entra la parte de la oportunidad, ¿no? Y muchas de las oportunidades las encuentra en la tecnología, ¿no? Y esa parte de la tecnología, uno le comienza, oye, si hago estos comandos, no pasa nada, ¿no? No hay log, nadie me revisa, y, y en el razonamiento, pues se da cuenta que tiene oportunidad de hacer algo sin ser identificado. Eso se llama repudio, ¿de acuerdo? Entonces, encuentra una oportunidad en la cual puedo cometer el delito y nadie se va a saber nada, ¿no? ¿Quién fue, no? Y se me dice, oye, demuéstralo, ¿no? Entonces, eso se habla del triángulo del fraude, con lo cual, desde el punto de vista de tecnología, hay que reducir la oportunidad dentro de las tecnologías de información para evitar el repudio de esta persona, porque cualquier persona es candidata a cometer algún acto de fraude interno. Fíjate, después de todo lo que hemos conversado, pienso, ubícate en este escenario, yo tengo en mi empresa implementado el ISO 27001, ¿ok? Me está asegurando pues confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información. Hay un control, ¿no? Que es el A1814 sobre la privacidad y protección de los datos personales. Lo tengo obviamente implementado, etcétera. Pero hay siempre fallas en los controles y especialmente en la parte tecnológica. El hecho de yo tener el ISO 27, esta pregunta, fíjate, es interesante. El hecho de yo tener implementado el ISO 27001 y ya lo tengo maduro, funciona, me ha permitido organizar mi información, protegerme, ¿es suficiente para gestionar la privacidad de la información, la confidencialidad de la información? No, no porque la ISO 27001 es un buen documento de referencia, ¿de acuerdo? Pero no es el techo. Entonces, eso las personas conciben de que ya con esto soy invulnerable, que ya con esto ya soy una empresa de referencia, pero no, eso es una falsa sensación de seguridad. Yo estoy muy de acuerdo con todo el potencial de la ISO 27001, pero es como un Ferrari, pero depende de quién lo conduce, ¿no? Entonces la organización cree que por lo general el tema de 27001 es un tema de sistemas, ¿no? Pero más es un tema de organización porque las personas son las que cometen los fraudes, ¿no? Entonces, esto hace de que las empresas tienen que cambiar sus perspectivas y que realmente se implemente una ISO 27001 en función al desempeño que me está entregando, ¿de acuerdo? Y esto pega mucho con las partes de los controles. Ahora estos controles nos ayudan a validar lo que se le llama ahora la postura de seguridad. Y la postura de seguridad puede que hoy lo tengas el 100% y en segundos más tarde puedes que eso cambie, ¿no? Entonces, antes se podía decir, ya tengo mi sistema, ya lo tengo implementado y me olvido hasta la siguiente auditoría. Pero hoy, y eso es el enfoque pensando para el auditor, pero el enfoque que hay que hacerlo es pensando al desempeño que me vaya a brindar como servicios para proteger a mi información de la organización, ¿no?
claro. Ya luego después el auditor entra para validar eso, ¿no? Pero no está pensado para el auditor, está pensado para el desempeño. Y ese desempeño es una de las partes más débiles que he encontrado en sistemas de gestión, en cualquiera. Oye, tú sabes que ahorita me vino a la mente escuchándote lo que estabas mencionando acá al final, este, algo, por ejemplo, que a mí me preocupa mucho, ¿no? Te digo sinceramente, es el trabajar en casa, el trabajo remoto, y es toda esta pandemia, pues, que estamos ahí saliendo de ella, o tratando de salir de ella, generó, pues, se ha popularizado hasta ahora, ¿no? Hay muchas empresas que siguen con trabajo remoto. Y es más, hay muchas que piensan no regresar 100% a la situación anterior. Entonces la pregunta es, ¿y cuáles son, cómo afecta esto la confidencialidad de la información trabajando remotamente? Primero que las empresas, como Claro, no qué hay conocen, que hacer, no? Adelante, claro, pero, adelante. pero a partir de eso, ¿no? Primero como que no conoce y tiene que conocer. Segundo, los acuerdos de confidencialidad. Hay algo interesante que, por ejemplo, la ISO 37000, que tiene que ver con la parte de antisoborno, Ujú, habla de tres estados, ¿no? Una parte de prevención, detección y la parte de respuesta legal, ¿no? Porque siempre va a haber alguien, ¿no? ¿Qué pasa si alguien filtra la información y a veces no está preparado para eso, ¿no? Entonces, primero empezar que a veces hay políticas que son un saludo a la bandera, ¿no? Que no tienen una habilitación legal de responsabilidades, ¿no? Y como es ambigua ante una parte legal que puede ser ambigua, que ni siquiera está ligada o referenciada a leyes y regulaciones, al final el demandado está en mejor posición que el demandante, ¿no? Segundo, la parte del monitoreo permanente que se tiene que hacer. Y tercero, ahora en el monitoreo recolectas evidencia que tienes que llevarla dentro de una cadena de custodia correcta para que pueda ser presentado para un tema de demanda o denuncia, ¿no? Y ahí entra en la parte legal porque va a recoger esta evidencia y lo va a llevar a un juzgado, ¿no? Ahora, si eso no está debidamente custodiado, el demandante puede alegar que esta evidencia está contaminada, con lo cual ante un juzgado puede ser desestimada, ¿no? Entonces, en la parte de monitoreo es la que es la más débil de las organizaciones porque primero están enfocados hacia la parte afuera, pero no hacia la parte interna, ¿no? Y algo que estaba yo investigando desde hace unos años es con lo que tú dices, ¿no? Pongamos que tú y yo estamos trabajando, ¿no? Y vemos una información, la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Lo vemos en este lado, ¿no? ¿Cómo protegemos eso, no? Puede que me entreguen la laptop, no me dejen copiarla, pero tengo cámara, ¿no? Y también puedo escribir, ¿no? Y también puedo recordar, ¿no? Entonces, comienzan a aparecer tecnologías, una que se llama monitoreo de movimiento de los ojos, pero para eso hay requisitos, ¿no? Hay requisitos que, por ejemplo, hay ángulo de visión de la webcam, ¿no? La webcam, la que tengo, tiene un ángulo de 120 grados, ¿de acuerdo? Pero no tiene 180 o 360, ¿no? Entonces yo puedo estar moviendo porque el usuario lo va a hacer, pero hay cámaras que te pueden monitorear a 360 grados, ¿no? Pero ahí no vas a poner a alguien que esté mirando a ver si Gustavo tomó foto o no tomó foto, ¿no? Ahí entra ya tecnologías de Machine Learning, ¿no? Pero también hay que tener consideraciones de privacidad. Entonces hay usuarios que te dicen, sí, pero me estás monitoreando. Sí, claro, porque estás accediendo a información confidencial, ¿no? Te tengo que Claro, claro, monitorear. claro, claro, claro que sí. Oye, Gustavo, si estoy pensando para concluir, ¿qué podríamos, cómo podrías tú resumirnos qué se tiene que hacer entonces para la gestión de la información confidencial? ¿Qué tienen que hacer nuestras empresas, nuestras organizaciones? Me adelanto, yo diría, lo número uno, que a veces no se consigue, pues si estas cosas no funcionan, un liderazgo protagónico de la alta gerencia, un liderazgo protagónico de la alta gerencia y la alta gerencia entender lo que es la gestión de la información confidencial, etcétera. Esa situación supongamos que ya está dada, existe. ¿Qué recomiendas para Yo, yo manejo recomiendo, adecuado de esto? yo recomiendo dos cosas particulares, ¿no? Un gobierno de información eh, que Ujú, incluya
la seguridad de la información y la gestión del conocimiento, ¿no? Porque esto es lo que le da valor a la organización. Un gobierno que te va a tratar la información durante todo su ciclo de vida, porque tiene un ciclo de vida y esto hay que darle identidad, pero eso no ocurre, ¿no? Entonces a veces se deja eso a seguridad, pero seguridad no está pensando en crear valor, sino está pensando simplemente en cumplir controles, ¿no? ¿Vale? Eso por un lado. Segundo, eh, poner tecnologías que nos ayuden en cada fase del ciclo de vida de la información, porque esto nos va a ayudar cuando la información se crea, cuando la información se utilice, cuando la información se tenga que enviar afuera, cuando Ujú. se tenga que hacer, por ejemplo, un respaldo de la información y cuando la información se elimine, ¿no? ¿De acuerdo? Pero también incluir tecnologías como esto de monitoreo de movimiento de ojos en usuarios remotos que acceden a información confidencial. Si no le pones eso, simplemente te van a hacer un fraude interno porque le estás dando oportunidad y el repudio está presente. Claro. O sea, se requiere pues una transferencia tecnológica, se requiere eh, tecnología y habilidades, pues definitivamente para hacerlo, ¿no? ¿Algo más quisieras añadir, Sí, Gustavo? sí que en general las personas buscan, sufren de algo que le llamo complacencia tecnológica, ¿no? Creen que la tecnología por sí misma va a madurar, ¿no? El otro día debatía con alguien, decía que el futuro de los Security Operation Center son las personas, ¿no? Y alguien me dijo, no, que es la tecnología, el EDR, ¿no? Ok, le digo, es correcto lo que tú dices por el tiempo de respuesta, pero si la persona no lo configura bien, no lo instala bien, no le da un buen mantenimiento, no le hace una correcta actualización, no hace mejora. Y, no, y añade ahí que, y que tiene que estar motivada y satisfecha, ¿no? Y en un equilibrio con su entorno, obvio, pues. Sí, sí, y ahí entra el tema de riesgo psicosocial, ¿no? Que a veces las empresas ni los importa, ¿no? Un dato paréntesis, leía una estadística que las personas que trabajan en ciberseguridad tienen el nivel de estrés más o menos como de las personas que trabajan en el área de medicina, en emergencias y en Sí. bomberos. En ese Así, nivel de, en ese nivel de que estrés de están. estrés, imagínate tú. Exactamente. Oye, yo creo pues que este es un tema importantísimo, se vienen todas estas leyes, arreglos contractuales, donde se nos pide como organización, ¿no? Y se nos va a pedir, se nos va a haber mayor exigencia de que tengamos un sistema pues implementado que me permita el manejo de la confidencialidad pues de la información, su privacidad, ¿no? Mira, te agradezco muchísimo, Gustavo, como siempre, muy ilustrativo lo que has mencionado, lo que has presentado. Em, Esperamos pues tenerte pronto de vuelta por el programa y muchísimas gracias por haber aceptado pues nuestra invitación. Yo quisiera agradecer también la presencia pues de a nuestra audiencia ah, y invitarlos para el 13 de julio. El 13 de julio tenemos otro programa de Entrevistando Expertos y ahí voy a tener el gusto de entrevistar a un experto en el tema de lo que es la agilidad, fíjense, el impacto de la agilidad en la transformación digital. Ese es el tema de la entrevista del 13 de julio. Ya les llegará pues la respectiva invitación. Muchas gracias a todos por haber asistido. Muy buenas noches.